Bienvenido de nuevo a una nueva lección de un curso de milagros. Lección, meditación, ejercicio 331 de un curso de milagros. Comience respirando lento y profundamente, siendo consciente en todo momento del aquí y del ahora. Continúa respirando a tu ritmo. El ego no es otra cosa que idolatría. Es el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo condenado a sufrir ya que su vida acabe en la muerte. Si te das cuenta, está hablando de nosotros, de ti, de mí, que estamos plenamente identificados con el cuerpo. La idolatría es la adoración de ese personaje que sustituye al ser que Dios creó. El ego dice así es la voluntad, que vea la voluntad de Dios como enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. Las palabras se nos hacen fuertes porque creemos que queremos su voluntad, hasta decimos que sea lo que Dios quiera si Dios me lo permite, si Dios nos presta vida, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero su voluntad es que recordemos que nuestra verdadera identidad es espíritu. Lo recordamos, ya admitamos que las mentes están unidas. Lo admitimos que nuestra única función es extender el amor. ¿La cumplimos? Entonces te das cuenta que muchos sí tenemos una voluntad individual que sustituye la voluntad de Dios. Eso es lo que nos crea el conflicto. Cumpliendo su voluntad desaparece el conflicto. Mientras te leo los párrafos siguientes, dime si no te identificas con lo que dicen las líneas. Vamos a probar si estamos o no totalmente identificados con el ego y con los pensamientos y no para, y podremos corregir solo pensamientos a voluntad de Dios. Cierra los ojos y profundiza con estas palabras y comienza respirando lento y profundamente. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá de la omnipresencia, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia de haber vencido a Dios mismo y desde su terrible autonomía, la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que lo pueda proteger su seguridad, atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puedas saber apenas o de sufrimiento cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puedes saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que lo rodea es paz eterna y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos? Conocer la realidad significa ni ver al ego con sus pensamientos, si sufres o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas,
así como tampoco los planes que tienen para su propia salvación. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en Él es tan inmenso que la ofrenda que le hace en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar, donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Una sola escena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en la luz y en la vida misma, en la paz, se le restituye a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha, completamente suyas y completamente unidas a Él. Y así, con los ojos cerrados, dirige tu atención a ese espacio de la mente que es tan puro, desde donde has elegido ya lo que es la voluntad de Dios. Permanece en unidad con la mente de Dios y creando perfección y extendiendo el amor. Reafirma, el conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya, Padre. Y en ese estado de quietud, donde puedes hallar su recuerdo y recibir el recuerdo que tu Padre te dio, entregamos su voluntad de perdonar todas las ilusiones que sustituyen a la verdad. Nuestras mentes y corazones están abiertos y ante su presencia en nuestra mente, haz tuyas las palabras. Siente que eres tú quien las expresa y sobre todo que en sus brazos estás a salvo. Padre, qué absurdo creer que tu hijo podría hacerse daño a sí mismo. ¿Cómo iba él a planear su condenación sin que se le hubiera provisto de un camino seguro que lo conduce a su liberación? Me amas, Padre, y nunca podrías haberme dejado en la desolación para morir en un mundo de dolor y crueldad. ¿Cómo pude jamás pensar que el amor se había abandonado a sí mismo y la voluntad del amor? El miedo es un sueño. Estar en conflicto es estar dormido. La paz, estar despierto. La muerte es una ilusión y la vida, la verdad eterna. Nada se opone a tu voluntad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Permite que en ese estado de paz el Espíritu Santo inspira tu mente. Hazte y deshazte de ese pecado y miedo para que la inocencia, la santidad y el amor le sean restituidos a tu mente.
El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos, contemplamos los santos panoramas que de modo que puedas encontrar la paz de Dios. Permanece unos momentos en la quietud y déjate envolver por el amor. El conflicto no existe, pues mi voluntad es una con la tuya. Amén.